Para las familias que sufren, los ideales de esperanza, oportunidades, soluciones y una vida diferente algunas veces se ven muy lejos de la realidad. Levanta propone una solución alternativa a lo que hasta hoy se ha oído con relación a la familia, matrimonio e hijos azotados por la violencia doméstica. Hoy proponemos un camino más alto, uno que levanta a los caídos y oprimidos, dando voz a quienes no la tienen. Y ahora con ustedes, Levanta. Buenos días, mi querido amigo y hermano Alonso. Un gusto tenerte esta semana. Igualmente, ¿cómo estás, Servin? Estamos muy bien y bueno, la semana anterior fue un podcast muy vivencial, muy que nos edificó muchísimo escuchando a Amelia, que nos acompañó y bueno, y compartió también con tu esposa Vivian. Sí, esto es como cuando uno está estudiando algún curso en un seminario, en una universidad y lleva toda la teoría, ¿verdad? Y de pronto acá en la experiencia, pues un momento, esto no me lo enseñaron en ningún lugar, ¿verdad? Exactamente. Y hablando de cosas vivenciales, hoy el programa de hoy que se trata de la salud integral en contra de la violencia. ¿Y por qué un título como esto? Básicamente, Alonso, y todos los que nos están escuchando, es por una estadística realmente preocupante del Centro Nacional de Control de Intoxicaciones, porque fíjate que en esa pandemia 412 menores de edad atentaron en contra de su vida. Es decir, 127 casos más con respecto al año 2019. O sea, y atentaron ingiriendo plaguicidas, medicamentos, productos caseros. Es una noticia que salió en CR Noticias el 6 de marzo, algo puntual, ¿verdad? Claro, y obviamente todo eso se da dentro del marco de la pandemia, inusual para nuestra sociedad, ¿verdad? Y yo supongo, porque creo que es lógico, pero también por nuestra propia vivencia, se dan tensiones, ¿verdad? En familia, está el papá, la mamá, los hijos, el calor, el internet que no funciona, el perro ladrando. Claro. Todo eso genera estas tensiones, ¿verdad? Y probablemente, ¿verdad?, haya un aumento considerable en esta tendencia suicida y más que todo de menores, que es el asunto. Y una tendencia como una reacción, por eso es lo que vamos a hablar en este programa. ¿Reacción a qué? Una reacción a una situación. ¿A cuál situación? Porque esto es algo ya muy preocupante. Sí. Estamos hablando de autolesiones en niños. Sí, y de hecho, para enfocarnos en nuestro tema puntual, que es violencia doméstica, a finales del año pasado, inclusive la BBC hizo un reportaje especial sobre violencia doméstica durante la pandemia. Si vos buscas ahí en BBC vas a encontrar, ellos pusieron como un mapa y pusieron historias de violencia doméstica literalmente en cualquier lugar del mundo. Me acuerdo que había una en México, en Reino Unido, específicamente en Inglaterra, en Australia, Alemania, en la India. Y estas situaciones, ¿verdad? Estas tensiones llevan a una reacción, ¿verdad? Que es el mismo fenómeno, podríamos decir, que ocurre con nuestros niños aquí en Costa Rica. Sí, y eso es como que algo explotó. Sí. Y hemos estado hablando del círculo de la violencia, donde llega un momento en que hay un pico emocional, circunstancial, y se explota. Pues bueno, esto no compete solamente a dos adultos, por ejemplo, sino que compete también a los pequeños, a los niños, ¿no? Por eso el enfoque y la dirección de este programa, de ese tipo de violencia que sin darnos cuenta estamos violentando a nuestros hijos, y eso es lo que hablaremos, ¿no? Inclusive en el programa anterior con Amelia, ella dice que entra en una relación de agresión y abuso emocional, físico y psicológico proveniente de un hogar donde su padre también tenía ese modelo. Y ella sale de un hogar huyendo, como nos contaba, de este infierno y cae en otro igual o peor. Entonces los niños que hoy experimentan la violencia, ¿cierto?, ya están viviendo bajo esos patrones y están sufriendo la misma tensión. Exactamente, sí. Y bueno, aquí sería bueno empezar a hablar, mi amigo, acerca de lo que produce toda esta ansiedad en los niños y en los jóvenes, ¿verdad? Y es que, como vos acabas de mencionar, hay un traslado, hay un compartir. Ojalá fuesen cosas positivas y de edificación, ¿verdad? Pero es un traslado del estrés, de cómo se manejan las situaciones, cómo
cómo me veo dentro de una perspectiva distorsionada mejor en una sociedad, ¿verdad? Desde el punto de vista de masculinidad, etcétera. Pero el punto es que nosotros, y lo sabemos muy bien, tenemos nuestros problemas cotidianos en cuanto a deudas económicas, fricciones en cuanto a relaciones personales. Eso es normal. Sí. Pero el problema es transmitirlo hacia nuestros hijos de una manera distorsionada, ¿verdad? Es decir, esto va aumentando la posibilidad entonces de una violencia intrafamiliar. Claro. No solamente una violencia entre la pareja, sino que va también a permear a los hijos. Y qué complicado cuando los padres viven estas tensiones, este estrés, ¿verdad? Como vos mencionabas, que se manifiesta a causa de diferentes cosas. Mencionaste que economía, problemas de relación, etc. Ellos, los hijos, van cargando con todo este estrés. Ahora, si en el hogar hay tensiones y los padres no saben cómo lidiar o cómo tratar, administrar el conflicto, menos lo van a hacer tratando con sus hijos. Claro. ¿Cierto? Claro. Entonces, lo importante que tenemos que procurar es cuál es entonces una válvula de escape. ¿Cuál es la forma entonces? Buena frase, sí. en que los hijos, y entendamos hijos creo que a todas las edades, ¿verdad? O sea, de los más chiquititos hasta quizá adolescentes, ¿cómo podemos entonces tratar y apoyar a niños que están viviendo en forma presencial este tipo de estrés que genera, por supuesto, violencia doméstica? Sí, es que ahora estamos en un medio virtual, ¿verdad? El medio virtual va siendo como ese medio paliativo ante la falta de relaciones personales. Estás hablando de válvulas de escape, donde la figura de los pares es muy importante. Los pares. Nosotros como padres, evidentemente, pues procuramos, y es muy importante, una relación saludable, una relación cordial, íntima con nuestros hijos, que es necesarísimo. Pero igual de necesario es que nuestros hijos tengan una comunidad de pares, o sea, personas con las cuales puedan también relacionarse con su edad. Pero esto no sucede en un medio virtual como el que hemos estado pasando, más que por medio de redes sociales, siempre encerrados en su hogar, siempre bajo, digamos, la influencia de todos los problemas que los padres le trasladan a los hijos, ¿verdad? Entonces, el punto es que la salud no se trata solo de estar bien físicamente, sino un bienestar emocional y un bienestar social. Por eso el título de este programa, la salud integral en contra de la violencia. Correcto. Ahora, algo que conversábamos también antes es que estos pares, ¿verdad? Y creo que aquí es donde entra nuestro rol. Vos decías algo muy importante. La socialización en este tiempo es virtual. Sí. Y el mundo virtual tiene, pues obviamente, como estamos haciendo en este momento, ciertas ventajas, pero también tiene factores que son totalmente nocivos. Sí. Por ejemplo, la superficialidad que se presenta, que un joven adolescente puede presentar en sus redes sociales, es de una vida perfecta. De hecho, hay tutoriales, ¿verdad?, de cómo tomarte las fotos en Instagram o qué publicar para que aparentes que tu vida sea perfecta, ¿verdad? Mostrar la mejor cara. Exactamente. Y hay muchísima información en cuanto a cómo se da este fenómeno de presentar una vida entre los jóvenes aparentemente perfecta y completa, pero detrás están vacíos. Claro. Entonces, con estos conflictos que estamos hablando, de cargar con toda la tensión de su hogar e intentar hacer comunidad con sus pares virtualmente, o sea, no van a presentar eso, ¿cierto? Entonces, qué importante es esa relación de pares personal, claro, ¿verdad? La vivencia uno a uno. Y algo muy importante, quizás el corazón de este programa, de este podcast, mi amigo Alonso, es este error de parte de los adultos, que es minimizar los sentimientos de los pequeños o creer que los problemas de nosotros como padres son más importantes. Eso es fundamental, y lo queremos pronunciar muy puntualmente, es desestimar el estado emocional de nuestros hijos. De una persona. Claro, de una persona dentro de su mundo, con sus vivencias, dentro de su mundo, con sus perspectivas. Pero qué error es decir, no me vengas con esto, con lo otro, porque usted no sabe lo que son los problemas de verdad. Si usted supiera lo que yo estoy pasando, si usted supiera a lo que yo me tengo que enfrentar. Entonces,
De esa manera ya desestimamos el escuchar, el atender, y esa válvula de escape en los niños no se da. Claro. No tienen con quién conversar. Es como que los vemos pero no los escuchamos. Sí. Están ahí, presentan una serie de señales, de alertas, pero nosotros pues no los atendemos, ¿verdad? Sí. Antes tengo una pregunta para hacerte, pero antes de esto hablábamos ahora en cuanto a los pares, ¿verdad? Esa importancia de que ellos convivan con su comunidad, de sus pares. Hay un versículo que creo que es clave en esta guianza de nosotros hacia nuestros hijos, de esta comunidad que deben construir, ¿verdad? Porque a veces pretendemos, algunos padres, ¿verdad? Pretenden tener a sus hijos en burbujas, Sí. Que no salgan al mundo exterior. Idealizadas. ¿verdad? Idealizadas totalmente. Pero los niños, nuestros jóvenes, tienen que entender también que hay un mundo real, ¿verdad? que no tiene el amor y la misericordia que tienen sus padres. Hay un versículo que... En el mejor de los casos. En el mejor de los casos, por supuesto, ¿verdad? Sí, sí. Hay un versículo en el Salmo 119, en el versículo 63, que dice: compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Qué importante es, aún como padres creyentes, el guiar a nuestros hijos a que puedan construir relaciones con personas que les puedan ser de bendición, de edificación, que procuren lo mejor, ¿verdad? Así es. No como pues fuimos creados algunos, ¿verdad? Con los compas, ¿verdad? Que no necesariamente van a procurar un cuidado de la persona, ¿verdad? Entonces, creo que cuando hablamos de los pares es importante también caminar a nuestros hijos dentro de esas relaciones sanas. Eso es muy importante. Te dije que tenía una pregunta. Dale. ¿Cuáles pensás vos que podrían ser señales de alerta entre los niños y los jóvenes que están cargando con ese estrés, con esos problemas? Hablemos desde la normalidad de las discusiones de un matrimonio, como todo el mundo tiene, hasta casos de violencia doméstica donde los niños y jóvenes ven al abusador agrediendo de alguna forma físicamente, psicológica, económicamente a la víctima. ¿Cuáles son señales que podríamos ver en estos niños y jóvenes? Esa es una muy buena pregunta. Y antes de que conversemos, ¿verdad? De esas señales, es entender que estas mismas nunca deben desvalorizarse, descalificarse, minimizarse, pasar por alto, decir, mira, eso es una cuestión que le está pasando, pero ya va a cambiar su panorama en 2 momentos, ¿verdad? Claro. Pero parte de estas alertas en cuanto a una acumulación de ansiedad, en cuanto a una necesidad de válvula de escape, es notar la irritabilidad en nuestros hijos. Eso es un punto. Ver su aislamiento o tendencia a la soledad. Estamos hablando de un patrón que cambia, ¿no? Claro. Que nosotros conocemos muy bien a nuestros hijos. Exacto. Bueno, ¿qué sucede, verdad? Ya lo vemos, por ejemplo, con dificultad para sonreír de una manera natural. Vemos que algo está sucediendo allí en su interior. Puede pasar también que tenga problemas de sueño, ¿verdad? Insomnio, cambios en su apetito. Eso es una evidencia también. Vemos tendencias agresivas contra personas, animales, tendencias agresivas en cuanto a las interacciones, en cómo responde, en cómo acepta una norma, etcétera, una agresividad en general. Y bueno, y verlo con un sentido de temor poco normal, ¿verdad? Llanto constante, temor, inseguridades. Todos estos son síntomas de una ansiedad. Pero vamos al punto. ¿Por qué llegamos a estos síntomas, mi estimado amigo? Porque no tienen válvulas de escape. Vuelvo otra vez al punto. ¿Y por qué no tienen válvulas de escape? Porque cuando necesitan hablar, son desestimados en sus argumentos. Correcto. O sea, el problema de un hijo para nosotros puede ser, mira, algo banal, ¿verdad? Su preocupación dentro de su mundo hermoso, ¿verdad? En el que viven. Y el peor error es, como hemos dicho antes, ay, Dios mío, con lo que me está saliendo y yo en medio del trabajo en el que estoy. Sí, ¿verdad? sí, claro. Pero eso son lo que necesita hablar en ese momento para empezar a contraatacar
esas señales de alerta que estamos diciendo. Nosotros como padres a veces cometemos el tremendo error, como vos decías muy, muy claramente, de minimizar sus problemas, ¿cierto? O sus expresiones, sus necesidades, son tonterías. Ahora, lo que no estamos entendiendo es que la dimensión del conflicto para el niño, para el joven, es el mismo que para nosotros es, y aquí abro comillas, los problemas reales. Claro. O sea, si yo tengo que enfrentar una situación económica o de salud o laboral complicada, y vamos a decir que es una situación de 10, ¿cierto? De 10 puntos para atender. Y tal vez mi hija que tiene 8 años, tiene 10 años, dice, tengo un problema con una compañerita en la escuela que no quiere jugar conmigo. Pero para ella también es de 10. Claro. O sea, no podemos minimizar la magnitud de sus conflictos en su realidad. Entonces, todos estos patrones que vos mencionaste, creo que al menos particularmente pienso así, hay un daño en su corazón, en su pensamiento, en toda su lógica, en su corazón, como la Biblia lo menciona, que están modificando esa conducta. Exacto. La tensión acumulada de violencia, de maltrato, de menosprecio, y tal vez pongámoslo en los mejores casos donde no haya una violencia explícita física, tal vez ahí están comenzando el ciclo de la violencia, pero los niños y jóvenes cargan con esto y su corazón les guía a actuar de estas maneras. Sí. Entonces no podemos nosotros tomar la actitud más fácil. Claro. No me moleste. Aunque suene, bueno, y hay que decirlo así, posiblemente no estamos tomando en cuenta que estamos violentando emocionalmente a nuestros hijos. Por eso es que este tipo de programas, que primero es para nosotros dos que estamos acá, ¿verdad? Pretende señalar dónde, digamos que sigilosamente, se cuela las diferentes manifestaciones violentas en una familia, para evitar el punto de, no, pues en mi familia no creo que tengamos problemas de violencia intrafamiliar. Eso es para otro tipo de situaciones. Y por eso es que se desestiman ministerios que empiezan a hablar acerca de la violencia, porque a eso a mí no me toca, eso no pasa. Pero con solo que reflexionemos sobre este punto, ¿cuántas veces nosotros como padres hemos desestimado el estado emocional de nuestros hijos o le hemos brindado un poquito del tiempo? Es que ese es el punto, mi amigo. El punto no es tampoco de decir, bueno, decímelo en un minuto porque tengo que tal cosa, que hacer tal cosa. Rápido, porque ya voy saliendo para allá, o porque tengo que atender a una persona, pongo comillas, más importante. ¿Ves? Entonces, de repente, el hijo o la hija se ve en una situación de hablar rápido porque sabe que su papá o su mamá, para ellos, tienen el tiempo contado. Estamos violentando emocionalmente a nuestros hijos. Estamos hablando, o estás diciendo, de que lamentablemente estamos categorizando violencia doméstica solamente el abuso físico. Exactamente. Y no estamos considerando que la violencia doméstica también incluye entonces abusos psicológicos, abusos emocionales, abuso de poder, violentar inclusive los aspectos emocionales de nuestros hijos. Tampoco estamos diciendo de que vamos a dejar de trabajar o dejar nuestras responsabilidades para atender situaciones, ¿verdad?, del diario vivir. Pero creo que eso requiere de la sabiduría, saber cómo administrar tanto el tiempo, administrar las intenciones, ¿cierto? Y que nuestro más valioso tesoro son nuestros hijos. Claro. O sea, los trabajos cambian. Responsabilidad, tesoro y responsabilidad. Absolutamente. Son un tesoro invaluable y son una responsabilidad, nuestra primera responsabilidad junto con nuestra esposa. Claro. Entonces, qué importante es enseñar a nuestros hijos ese patrón de el rol de padre, que no es como hablábamos en otro momento, el amigo pura vida, ¿verdad? Sino ese que va caminando con él en instrucción. Exactamente. Y en formación. Dirección, formación. Pero ¿qué propuesta, mi amigo, entonces? Porque ya hemos señalado dónde está dónde puede estar una raíz de violencia intrafamiliar. Y uno se sorprenderá, ¿cómo? ¿De qué manera? Yo estoy propiciando tanto violentar a mis hijos como darles un patrón. Claro. Porque es un patrón que nosotros le estamos transmitiendo. Exacto. De repente es un patrón que entre hermanos o entre hermanas se da.
Ya no tengo tiempo para escuchar a mi hermano, a mi hermanita, a mi hermanito, ¿ves? Porque se está dándose como un desplazamiento, ¿no? de la situación. Y eso es terrible. Estamos fomentando, inclusive dentro de un hogar cristiano, una conducta violenta. Exactamente. Y que lamentablemente se toma como algo normal, como algo cultural, como algo vacilón, Sí. que se hace en la familia, ¿verdad? Siempre hay uno que se molesta más, que se molesta menos y quizás se tome como una conducta normal, ¿verdad? Sí. Pero tenemos que entender que hay límites y que esos límites algunas veces son violentados por tratos como estos, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos? Es la pregunta, mi amigo. Hay un versículo ahí claro y clave que lo vamos a tratar hoy y en un par de programas en el futuro, que es Efesios 6:4. Efesios 6:4 dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación en el Señor. Y me hago de tus palabras, y conversábamos fuera de micrófonos, una palabra muy importante, ¿verdad? Nosotros como padres no estamos para ser simpáticos ni ser, ¿verdad? El papá pura vida, que todo es risa y todo es vacilón, que es parte. Sí. Es parte de ser el papá, al menos en mi caso, el que hace payasadas, el que vamos a andar en bici, a molestar, a vacilar. Fundamental. Claro, que es parte de la vivencia diaria, ¿verdad? Pero llegamos al punto clave, que es justamente generar o desarrollar una correcta empatía con nuestros hijos. O sea, no ser no ser solamente simpáticos, sino empáticos. Correcto. Y bueno, ¿y qué podemos entender como empatía? Es esa capacidad, ¿verdad? De poder sentir, de poder comprender, de poder meternos en el zapato del otro, por decirlo coloquialmente, ver las particularidades, las necesidades de otra persona como nuestras. Esto es empatía, ¿no? Entonces, no es solamente un papá que entretiene, claro, cuando tiene tiempo, sino cuando es empático justamente cuando supuestamente no se tiene el tiempo. Exacto. Y es donde el valor es más inmenso, ¿verdad? Claro. Todavía. Claro. Es decir, demostrarle a nuestros hijos un amor práctico, donde nosotros estamos diciendo, no puede haber nada más importante para mí, en mi vida, que meterme en tus zapatos en este momento. A ver, ¿qué necesitas? Está diciendo entonces que no estamos solo para entretener, sino para entender a nuestros hijos. Una muy buena frase. Cuando hay entonces ese tiempo que me apremia, que tenemos otras supuestas reales responsabilidades, y aquí hago una salvedad, nuestras responsabilidades y problemas son reales. Sí. Pero tenemos que poner prioridades también. Y hay momentos donde nuestros hijos nos necesitan en cosas tan quizás superficiales para nosotros, pero para ellos no lo son. Claro que sí. Y es donde la empatía se tiene que generar para poder acercarnos y transformar y ser el agente de Dios transformador de sus corazones. Encuentro muchos padres quejándose que sus hijos no obedecen, que sus hijos no les respetan, que sus hijos no les honran, pero no hay una inversión de tiempo. Exacto. Y a ver, seamos totalmente honestos. ¿Quién va a querer escuchar de alguien que constantemente es el regaño, el golpe, la patada, la nalgada, en lugar de tomar el tiempo de muchas ocupaciones y decir, quiero escucharte, quiero saber qué hay en tu mente y en tu corazón? Y es producto de un proceso largo de muchos momentos no empáticos, donde se va perdiendo el recurso, donde se va perdiendo la confianza y en donde entonces se buscan otro tipo de válvulas, ¿verdad? Otro tipo de voces, otro tipo de consejeros, otro tipo de direcciones, ¿ves? Al margen de lo que el Señor permite a través de los padres transmitir sabiduría. Al margen de esto, y empezamos hablando de redes sociales, entonces ahora la normativa es lo que marca las tendencias de las redes sociales. ¿Por qué? Porque yo sé que quiero hablar de un tema o una necesidad con mis padres y no voy a encontrar el espacio. Casi que tengo que comprar el tiempo para que me atiendan. Pero Totalmente. otro problema, ¿qué podría ser, mi amigo? Yo creo que también, al menos lo considero, que es el tiempo. El tiempo en función de prioridad, que creo que lo mencioné antes. Somos personas, y a veces yo me encuentro en ese error, que nos cuesta priorizar, en el sentido de que atendemos lo urgente en lugar de lo importante. Hablamos de urgencia, cosas de trabajo, cosas que son importantes y tenemos que cuidar, ¿verdad? Pero descuidamos
o tenemos mucho éxito en nuestro campo laboral a costa de nuestra familia, de sí. que nuestra familia entiende, que ellos saben que estoy haciendo, que es por su bien, pero nuestros hijos realmente yo creo que no les importa más, o sea, les interesa más el tiempo que invirtamos con ellos en una conversación, en una salida a tomar café, en ir a andar en bicicleta, que el último regalo más caro. Claro, por supuesto. Y es ese asunto de tiempo, prioridad, de dedicación, que nos lleva a nosotros a renunciar a cosas que nos gustan o que son nuestra responsabilidad, ¿verdad? No, y es que suena muy bien eso. Claro. Por ejemplo, el decir, yo por ustedes estoy haciendo esto. Volvemos al punto inicial. Se está colocando como prioritario mi cosmovisión por encima Claro. o violentando la cosmovisión de nuestros hijos. Creyendo que yo sé qué es lo que ellos necesitan, Claro. más que quieren. Ellos necesitan tener las últimas tenis, el último iPad, el último... Y ellos buscan realmente ese tiempo con sus padres. Y es que tampoco, otro error es pretender que nosotros en esta empatía es una cuestión rápida, ¿no? De que... Un trámite. Un trámite. Por ejemplo, viene nuestra hija o nuestro hijo y nos dice una cuestión e interrumpirlo inmediatamente y decir, sí, ya sé lo que me querés decir. Y uno termina la frase por ellos y termina desarrollándole la idea a ellos. Es decir, ya sé con lo que me vas a venir, vea, y la solución es esta, pum. Entonces, el consejo, si lo podremos decir de alguna manera, es no pretendamos saber de inmediato los problemas o necesidades de nuestros hijos. O sea, tomemos tiempo para escuchar, para desarrollar un criterio de respuesta, de consejo, de guía y de dirección. Correcto. Y eso es mucho lo que estás diciendo. Y voy a usar una frase, no sé si es correcta sí, es correcta, que es estamos muy industrializados o muy profesionalizados. Leía un Mecanizados. Libro, exactamente. Sí. Leí un libro hace un tiempo atrás que hablaba sobre los padres y esposos y el hombre decía que mucha de la responsabilidad de nuestra sociedad actual viene de la revolución industrial. Cuando yo leí eso yo le dije, pero ¿por qué? ¿Qué tiene que ver esto con lo que está hablando, verdad? Y al fin tenía un punto, ¿verdad? El punto es que antes de la revolución industrial, papá y mamá estaban en casa, el papá enseñaba a sus hijos cómo trabajar, la mamá en la casa, y había una unidad, había un patrón de relación, un tiempo invertido en la vida de sus hijos, y luego los dejaban ir y casaban sus propias familias. Dice él, con la revolución industrial, papá se fue a trabajar, mamá después se va a trabajar también, o queda en casa, los hijos se van a la escuela, y todo se vuelve un sistema industrializado de vida de las familias. El papá en el trabajo, la mamá en la casa, los hijos en la escuela, actividades extracurriculares, salidas con los amigos, y de pronto la familia se ve desintegrada. Y capaz el ejemplo es un poco amplio, ¿verdad? Pero en esencia es lo que nos complica hoy esa falta de empatía. ¿Estás queriendo decir entonces que el error está en ver tiempo igual producción? Exactamente. O sea, que ahora para nosotros el tiempo efectivo es el tiempo que produzca algo, pero en función de un consumismo. Exactamente. Y sí, eso claro. es un problema grave. Enorme. Porque si yo tengo un tiempo emocional, si no produce algo material, entonces no es un tiempo en ese sentido productivo. Exacto. Y eso es un gran error. Tremendo error. Porque la influencia del consumismo es tal que para poder sentir esa, digamos, esa sensación del consumo, pues necesito producir, si no, no puedo consumir. Y con esto arrastramos también las relaciones con nuestra familia. Exactamente. Sí, y nos convertimos en padres de multitareas. Ajá. Estoy en medio del trabajo, estoy en medio de mi hobby, estoy en medio de lo que sea, y atiendo a mis hijos, saco un espacio de 5 minutos para supuestamente atender su necesidad. Como una agenda, ¿no? Una agenda. Un punto en una agenda. Exactamente. Y realmente se atiende con esa prontitud de entre más rápido termine, más efectivo voy a ser. Sí. Y se destruyen estas relaciones. Y yo quisiera mencionar un ejemplo supremo de empatía. Quisiera aquí leer Hebreos 4, 15 y 16 en una versión dinámica, nueva versión internacional, porque Cristo es el ejemplo supremo de todo lo que estamos hablando de empatía. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado.
Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Es decir, qué maravilloso versículo, este Hebreos 4, 15 y 16, porque esta empatía nos permite entonces acercarnos a Él. Él se compadeció de nuestras debilidades. Y nosotros como padres, ¿qué sucede? En un muy contrastante ejemplo, ¿verdad? Podernos acercar, ser empáticos con las debilidades, con las necesidades, con el mundo, con las circunstancias en que tienen nuestros pequeños. Claro. Y a veces no, como vos dijiste, no limitado a pequeños, a nuestros adolescentes o jóvenes adultos, ¿verdad? Porque cada uno vamos viviendo con las circunstancias según la edad. Pero acercarnos como padres siempre para escuchar. Y ser prontos para escuchar y tardos para hablar. Pero cuando hablemos cosas cuando ya tengamos un panorama amplio de la situación. Porque si no lo hacemos así, estaríamos provocando a nuestros hijos a ira, como el versículo de Efesios, capítulo 6 nos enseña. Claro. Y es justamente el tema del próximo programa. Okay. No provoquemos la ira en nuestros hijos. Y vamos a desarrollar justamente el cómo no provocar la ira. ¿Dónde está el error allí? Ok. Buenísimo. Entonces lo hablamos la próxima semana. Si Dios lo permite y nos da vida. Estaremos, si Dios lo permite, por aquí. Un gusto verte, mi amigo. Igualmente, y muchas gracias a todas y a todos los que nos están escuchando, y no se pierdan el próximo programa. Nos vemos hablando de no provocar la ira en nuestros hijos. Correctamente. Un abrazo, nos vemos. Igualmente, hasta luego.